ídolo de Rayados. El que le clavó un golazo a Brasil en el Jalisco. 37 goles con la pandilla. Cuando Monterrey levantó el título en 2009, ya estaba en una urna. 31 años. Muerto en una cama rentada en Grecia. Y su muerte fue culpa de una firma en Monterrey. Vas a saber quién firmó, vas a saber cuánto cobró, y vas a saber por qué su madre, 15 años después, todavía no perdona. Pero antes de llegar a esa cama en Grecia, hay algo que tienes que entender. Porque esa firma en Monterrey no fue el principio de la tragedia. Fue el último eslabón de una cadena que empezó 30 años antes, en un patio polvoso del norte de México, con un niño que ya tenía el corazón mal hecho y no quería que nadie se diera cuenta. Antonio de Nigris Guajardo nació el 1 de abril de 1978 en Monterrey, Nuevo León. Casa modesta, padres trabajadores, don Jesús Alfonso de Nigris al frente, doña Leticia Guajardo cuidando a 4 hijos, la hermana, Leticia, y 3 varones, Poncho, Antonio y Aldo. Cualquiera que conociera a esa familia lo contaba igual. 3 muchachos en una casa eran 3 tormentas que se peleaban como animales, se reconciliaban como hermanos y a la mañana siguiente otra vez agarraban la pelota. Antonio traía algo distinto desde chamaco. Lo veías correr en una cancha de tierra y entendías que ahí adentro había un motor que los demás muchachos no cargaban. Le decían carácter, le decían personalidad. La palabra real era coraje. En las canchas de barrio de Nuevo León, donde el polvo se metía en los ojos y los zapatos no aguantaban 2 meses, el Tano salía expulsado casi cada domingo. Se peleaba con los árbitros, se peleaba con los rivales, se peleaba con sus propios compañeros si no corrían lo que él corría. Aldo, el hermano menor, lo seguía a todas partes, le hacía la maleta, le acomodaba las vendas, lo miraba desde fuera de la cancha como quien mira a un héroe. Años después, con la voz quebrada en una entrevista para ESPN, Aldo lo diría sin disimulo. Para él, Antonio fue siempre un héroe. Hay una escena del barrio que la familia recuerda con detalle. Una tarde de domingo en la cancha de tierra que estaba a unas calles de la casa, Antonio, con 14 o 15 años, se peleó con un muchacho 2 años mayor que le había metido la pierna fuerte. El otro era más alto, más ancho. La gente del barrio se acercó a separarlos. Don Jesús, el papá, llegó cuando ya los tenían tomados de la camiseta. Le preguntó al Tano qué había pasado. El Tano, con la nariz sangrando, le contestó una sola frase. Le dijo: «Nadie me toca cuando yo tengo la pelota». Don Jesús lo agarró del brazo y se lo llevó a la casa. En el camino, según lo que doña Leti contaría décadas después, su esposo le dijo a Antonio una frase que se quedó grabada en el muchacho. Le dijo que el coraje sirve para ganar partidos, pero que el coraje sin cabeza es lo que mata a los hombres jóvenes. El Tano no respondió, pero esa frase, según la madre, la cargó toda la vida. Lo que ese niño con coraje no sabía, lo que su mamá apenas empezaba a sospechar, y lo que un médico le confirmaría años más tarde casi en un susurro, es que Antonio de Nigris ya cargaba en el pecho una sentencia escrita desde la cuna. Lo que la familia recuerda con una incomodidad que nunca se ha borrado, es que a Antonio le hicieron exámenes médicos cuando era muy joven, estudios de rutina, papeles de seguros, trámites de fichaje. Y en uno de esos exámenes, un doctor de Monterrey movió la cabeza y le dijo a la familia que el corazón del muchacho no estaba como debería estar, que el músculo cardíaco era más grueso de lo normal, que había que vigilarlo de cerca. A esa altura, Antonio ya estaba metido en las divisiones inferiores. Tenía 15, 16 años. Era un delantero alto, rápido, con la cabellera larga al viento, con el remate aéreo aprendido a punta de cabezazos en cancha de tierra. Nadie le iba a decir que se bajara del tren. Doña Leticia se fue a su casa con el papel del médico apretado contra el pecho. Se lo guardó, no lo tiró, pero su hijo siguió jugando.
Ese papel, el primero de varios que la familia iba a ir guardando en cajones a lo largo de los años, todavía existe. Y antes de que termine este video, vas a saber lo que decía el último de esos papeles. Vas a saber quién lo firmó. Y vas a entender por qué doña Leticia, 15 años después, todavía no puede pronunciar ese nombre sin que se le quiebre la voz. El 6 de febrero del año 2000, en el viejo Estadio Tecnológico de Monterrey, Antonio de Nigris saltó al césped con la camiseta del primer equipo de los Rayados. Tenía 21 años recién cumplidos. El técnico era el español Benito Floro, hombre serio, ojo entrenado, que lo había mirado en la pretemporada y había dicho 2 palabras: este sí. Lo que pasó en los siguientes 24 meses se cuenta en una sola cifra: 37 goles, 65 partidos con la pandilla. Una proporción que en el fútbol mexicano, donde los delanteros completos se cuentan con los dedos de una mano, no se veía desde hacía años. Premio al mejor novato de la temporada del año 2000. Camiseta número 9. Ídolo instantáneo. La afición lo adoptó con una velocidad que hasta él se sorprendía. La forma de pelearse con los zagueros, de empujar, de gritar, de reclamarle al árbitro hasta que el árbitro le sacaba la amarilla. El Tano peleaba la pelota como si esa pelota fuera la única cosa que le quedaba en el mundo. En las gradas del TEC, los señores que llevaban a sus hijos al estadio señalaban hacia abajo y decían siempre la misma frase: ese muchacho juega con todo el corazón. Lo que esos señores no podían imaginar, lo que el propio Tano se negaba a aceptar, y lo que doña Leticia ya empezaba a sospechar cuando lo veía respirar fuerte después de los partidos, es que esa frase repetida domingo tras domingo en el norte de México iba a convertirse, 9 años después, en la peor ironía posible. Porque el corazón con el que el Tano jugaba era exactamente el corazón que lo iba a matar. Antes de hablar de la salida de Rayados, hay una fecha del año 2001 que el público mexicano de cierta edad todavía recuerda con claridad. 7 de marzo del 2001, Estadio Jalisco de Guadalajara. Partido amistoso de la selección mexicana contra Brasil. La selección de los Cafú, los Roberto Carlos, los Rivaldo. La selección que un año después ganaría el Mundial de Corea y Japón. El técnico Enrique Mesa convocó al Tano por primera vez, 22 años, cabellera larga al viento, la camiseta del tricolor sobre los hombros. A los pocos minutos del primer tiempo, en una jugada que después se vería 100 veces en la televisión mexicana, llegó un rechace dentro del área brasileña. El Tano enganchó la pelota de zurda. La acomodó. La mandó al fondo. Estadio Jalisco de pie. Comentaristas mexicanos eufóricos. El Tano corriendo hacia la banda con los brazos abiertos, gritándole al cielo. Aldo recordaría ese gol años después en una entrevista. Le pidieron que mencionara el momento más feliz que hubiera vivido como hijo de su hermano. Lo dijo sin pensar. Dijo que ese gol contra Brasil fue uno de los momentos más felices de su vida. Lo contó como si lo estuviera viviendo en ese mismo instante. El partido terminó 3-3, pero el Tano le había dicho al país que existía, que tenía cosa adentro. Lo que vino después no fue así de bonito. A finales del 2002, el Tano firmó con el América. Para la afición de Rayados, fue una traición. Para el Tano, fue el principio del exilio. 3 partidos, 1 gol. En pocos meses ya estaba en España, jugando con el Villarreal de la Primera División, llevado por su antiguo entrenador Benito Floro. Marcó en su primer partido. Llamó a su mamá esa noche y le dijo que España era el lugar donde iba a despegar. 14 partidos después, lo bajaron a la banca. Lo prestaron al Polideportivo Ejido, Segunda División. 31 partidos, 2 goles. Una temporada que en la cabeza del Tano fue el primer golpe duro de su carrera. Lo que casi nadie supo en ese momento, lo que el propio Tano escondió hasta de su hermano Aldo durante meses, es que en algún partido perdido en algún estadio polvoso del sur de España, el delantero mexicano sintió por primera vez en su vida adulta
lo que se siente cuando el pecho se cierra sin razón aparente. Y prefirió callarlo. De España pasó al Once Caldas de Colombia. Y ese viaje, en apariencia un movimiento más en una carrera ya zigzagueante, le regaló al Tano una de las noches más grandes de su vida. La final de la Copa Intercontinental 2004, contra el Porto de Portugal, en Yokohama, Japón. El Once Caldas cayó en la tanda de penales, pero el penal del Tano entró. El número 9 mexicano levantó los brazos y gritó a la cámara con una intensidad que parecía sacada de otra final, de otro tiempo, de otro hombre. Esa noche, en la habitación de hotel en Yokohama, se tomó una fotografía con su esposa Sonia Guerra. Sonia traía meses de embarazo. La fotografía no se publicó en periódicos. Se quedó en una caja, en una casa de Monterrey, esperando. Esa fotografía sigue existiendo. Sigue guardada. Y la niña que aparece dentro del vientre de Sonia en esa imagen, 5 años después, iba a ser la última persona en abrazar a su padre con vida. Después de Yokohama, el Tano regresó a México, Puebla en 2004, Pumas en 2005, donde alcanzó la final de la Copa Sudamericana contra el Boca Juniors y otra vez perdió en la tanda de penales, 31 partidos, 2 goles, otra final perdida. A esa altura del año 2005, el Tano de Nigris ya había vestido 7 camisetas en 5 años. Un delantero de 27 años con una carrera que en lugar de consolidarse, hacía un mapa errático sobre 3 continentes. Algo había empezado a fallar, pero todavía no era el corazón, todavía. Enero del 2006, el Shandong Luneng de la Superliga China le ofreció una cifra atractiva. El Tano firmó. Llegó a China en enero. 2 meses después estaba de regreso en Monterrey. El contrato no se respetaba, los pagos no llegaban. La estructura del club no era la que aparecía en el papel firmado en México. Antonio de Nigris hizo algo que pocos futbolistas mexicanos se atrevieron a hacer en aquella época. Llevó el caso a la FIFA, denunció el contrato como fraudulento y ganó. Lo que ese viaje a China le dejó en la cara, lo que su mamá notó al verlo bajar del avión con las maletas mal cerradas, no fue cansancio físico, fue otra cosa. Fue la primera vez en su vida que el Tano regresó a casa con la sensación de que el negocio del fútbol lo estaba usando como mercancía. Y aquí, en este momento exacto del 2006, hay una escena que la familia de Nigris guardó mucho tiempo, y que solo años después contaría doña Leti con los ojos rojos. Cuando el Tano regresó de China, doña Leti lo vio y se asustó. Le dijo que estaba más flaco. Le dijo que respiraba mal. Le pidió que fuera con un médico antes de aceptar el siguiente contrato. El Tano accedió. Lo acompañó su mamá. Fueron a una consulta privada en Monterrey, con un cardiólogo conocido. Le hicieron pruebas. Le tomaron muestras. Le pusieron unos electrodos en el pecho. Cuando salieron los resultados, el cardiólogo cerró la puerta del consultorio y le habló a doña Leti en voz baja, para que su hijo no escuchara desde la sala de espera. Le dijo que el muchacho tenía un corazón que requería atención. Le dijo que no era una sentencia inmediata, pero le dijo, con todas sus letras, que si seguía empujando el cuerpo a alta competencia, el día menos pensado iba a tener un problema serio. Doña Leti salió del consultorio con el papel en la mano. Cuando subió al carro con el Tano, no le dijo nada. El Tano le preguntó qué había dicho el doctor. Doña Leti le respondió que estaba todo bien. Le mintió, por miedo, por pena, por no saber cómo decirle. Y el Tano, esa misma semana, firmó con el Santos de Brasil. La cadena de papeles que la familia de Nigris guardaba en cajones ya iba por el segundo. La adolescencia, el regreso de China, y todavía faltaba el tercero, el que iba a llegar 3 años después, el que un cardiólogo de Monterrey iba a firmar exactamente al revés de los 2 anteriores. En el Santos brasileño, 2 partidos, 1 gol, y una verdad incómoda que tardó meses en hacerse pública. El Santos, en realidad, no quería al Tano, quería a Aldo, al hermano menor.
Pero el representante en turno cerró el trato con el equivocado, y los brasileños se quedaron con el hermano que no buscaban. Cuando el Tano se enteró de eso, ya estaba haciendo maletas otra vez, esta vez para Turquía. Y en Turquía, en un consultorio médico del club Ankaragucu. 2 años después de la advertencia que su mamá le había escondido en silencio, un cardiólogo iba a poner sobre la mesa el papel que cambió todo. El tercero de una cadena que el Tano se había negado a leer. El primer estadio turco donde Antonio de Nigris se cambió de short fue el del Gaziantepspor, en el sureste del país, cerca de la frontera con Siria. Ciudad caliente, aficionados ruidosos, vestuario que olía a sudor, a té negro y a tabaco. En ese lugar, contra todo pronóstico, el Tano volvió a ser el delantero de Monterrey. 15 goles en 39 partidos. Un rendimiento que el fútbol mexicano había dejado de ver desde hacía 6 años. Los aficionados turcos lo bautizaron a su modo. Le gritaban en su idioma una palabra que se traducía como el toro mexicano. El nombre se le pegó. En 2008 lo compró el Ankaraspor, otro club de Turquía, esta vez en la capital. 25 partidos, 7 goles. Y la primera convocatoria de Hugo Sánchez para regresar a la selección mexicana después de 7 años de ausencia. Estados Unidos, partido amistoso, 6 de febrero del 2008, empate 2-2. El Tano salió de la cancha con los ojos rojos. Le dijo a un compañero en el túnel del estadio que esa camiseta del tricolor pesaba más que cualquier otra que se hubiera puesto en la vida. Para principios del 2009, lo cedieron a un tercer club turco, el Ankaragucu, otro equipo de la capital. Y ahí, una mañana de marzo, en una clínica deportiva del barrio de Sankaya, en Ankara, un médico turco, hablándole a través de un traductor, le dijo a Antonio de Nigris las palabras que cambiaron la vida de toda su familia. 30. Esa fue la cifra que el médico turco subrayó en el papel con un círculo de pluma roja. 30. Y le explicó al Tano que a partir de los 30 años, los riesgos de su enfermedad se multiplicaban. Que ningún hombre con su corazón debería seguir corriendo 90 minutos sobre una cancha de pasto a alta competencia. Que estaba jugando, literalmente, con la muerte. Le hicieron un electrocardiograma de esfuerzo. Le hicieron un ecocardiograma. Le tomaron muestras de sangre. Lo midieron. Lo pesaron. Lo escucharon respirar después de correr en una caminadora. El diagnóstico fue claro. En el papel turco, escrito en inglés para que el delantero mexicano lo entendiera, aparecía la palabra que la familia llevaba 20 años temiendo. Cardiomiopatía hipertrófica, engrosamiento del músculo cardíaco. Una malformación genética. Un corazón que con cada año que pasaba se hacía más vulnerable a la muerte súbita. Cuando los resultados estuvieron sobre la mesa, el médico turco le pidió al traductor que lo dejara solo con el delantero. Cerró la puerta, se sentó frente al Tano y le habló despacio, en inglés, mirándolo a los ojos, como quien le habla a un hijo y no a un paciente. Le dijo que él, como médico, ya había visto a otros futbolistas con esa misma condición. Le dijo que en Inglaterra, en Italia, en España, había nombres recientes de muchachos que habían caído muertos en pleno partido. Marc Vivien Foé, en el 2003, agarrándose el pecho en el medio del campo de Lyon. Antonio Puerta en el 2007, en pleno encuentro de la Liga Española. Daniel Jarque, apenas unos meses atrás, en agosto del 2009, encontrado sin vida en un cuarto de hotel en Florencia. Le dijo que ninguno de ellos sabía exactamente lo que tenía, y que el Tano, en cambio, sí lo sabía. El médico le pidió, casi como un favor, que considerara dejar el fútbol profesional, que se fuera a México, que pasara más tiempo con su hija, que viviera tranquilo, que no convirtiera a una niña de 5 años en huérfana por seguir jugando 2 años más. Antonio de Nigris escuchó todo en silencio. Cuando terminaron de hablar, el médico le hizo una pregunta directa. Le preguntó si entendía lo que le acababan de decir. El Tano asintió.
y respondió una sola frase. Una frase que el médico turco repetiría meses después del funeral, en una entrevista para la prensa turca. Imagina por un momento que ese hombre frente al médico fuera tu propio hijo. Imagina que tu hijo tuviera 31 años y le acabaran de decir a la cara que cualquier partido podía ser el último. Y ahora imagina la frase con la que tu hijo respondiera. Porque la frase con la que respondió el Tano de Nigris esa mañana en Ankara fue la siguiente. En México ya me lo habían dicho. Yo seguí jugando. Llegué a la selección, para mí no existe ese problema. Yo voy a seguir. El médico turco se quedó callado. Tomó nota. Levantó el papel del diagnóstico y lo metió en un sobre que entregó al departamento médico del club. El Tano se levantó de la silla, se puso la chamarra y volvió esa misma tarde al entrenamiento del Ankaraguchu, como si nada hubiera pasado. Pero esa frase, en México ya me lo habían dicho, no era exacta, no era toda la verdad. Porque lo que el Tano le ocultó a ese médico turco esa mañana en Ankara, lo que iba a destapar doña Leti 15 años después, en una entrevista que hizo llorar al periodista que la grababa, es que en México no solo le habían advertido una vez, le habían advertido 2, y la segunda vez, alguien con bata y diploma colgado en la pared, decidió firmar lo contrario. Para entender lo que pasó hay que regresar al verano del 2009. El Tano lleva 6 meses en el Ankaraguchu, sabiendo lo que sabe, callando lo que calla. Sus números no son brillantes. 2 goles en 14 apariciones. Los técnicos turcos se inquietan. La directiva empieza a buscar quién pueda comprarlo en otro país. A finales de agosto del 2009, llega una oferta del AEL Larisa, equipo de la primera división de Grecia, pequeño club de provincia, estadio modesto. Una afición leal que apenas se acerca a los 10,000 aficionados los domingos, pero ofrecen un contrato. Y el Tano necesita seguir jugando. Para que la transferencia se cierre, hay que pasar exámenes médicos, hay que firmar papeles. Hay que demostrar que el jugador está apto para competir profesionalmente. Y aquí entra el tercer papel. Doña Leticia Guajardo, en una entrevista pública grabada años después, lo cuenta con una mezcla de coraje y pena que todavía le sale entera. La aseguradora de un club europeo, después de revisar los exámenes que llegaron desde México, llamó a la familia. Le dijo a doña Leti, con todas sus letras, una frase que ella nunca olvidó. Su hijo no pasó. Pero no es algo de lo que se vaya a morir mañana. Sí es algo que se debe atender, porque si no, sí se va a morir. Esa fue la advertencia clara del verano del 2009. La aseguradora dijo que el Tano no había pasado el examen cardiológico, que el riesgo era real, que había que tratarlo. Lo que hizo la familia es lo que cualquier familia haría. Buscaron una segunda opinión. Fueron con un cardiólogo en Monterrey, un cardiólogo conocido, un hombre con consulta privada y reputación. Le pagaron la consulta. Le entregaron los exámenes turcos, los exámenes europeos, el reporte de la aseguradora. Lo que ese cardiólogo escribió en el papel que le entregó al Tano esa tarde, lo que firmó con un sello, lo que cobró por hacerlo, es la cosa exacta por la que doña Leticia, 15 años después, todavía no puede pronunciar su nombre sin que se le quiebre la voz. Y antes de que termine este video, vas a saber por qué. Con el papel firmado en Monterrey, el pase del Tano a Grecia se aprobó. La transferencia se cerró el 27 de agosto del 2009. El Larisa pagó la cifra acordada al Ankaraguchu. El Tano firmó el contrato y se subió a un avión con su esposa Sonia y su hija Miranda hacia Atenas. Cuando aterrizaron en Grecia, faltaban menos de 3 meses para la madrugada del 16 de noviembre. Larisa no es una ciudad turística de Grecia. Está en el centro del país, en una llanura agrícola, lejos del mar Egeo, lejos de las islas, lejos de Atenas. Calles estrechas, edificios bajos, inviernos fríos, veranos secos. Un estadio de fútbol que se llama Alcázar y que en aquella época apenas tenía 20,000 asientos. A esa ciudad llegó la familia de Nigris a finales de agosto del 2009.
Sonia Guerra rentó una casa modesta en un barrio residencial. Miranda, la hija, tenía 5 años recién cumplidos. Le inscribieron en un kinder griego donde la educadora hablaba algo de inglés. La niña aprendió a decir buenos días en griego, antes que en español. El primer día en el vestuario de Larisa, los compañeros griegos le dieron al Tano una bienvenida sencilla. Un capitán mayor, central de carrera, le dio la mano y le dijo en inglés que en Grecia se trabaja con el corazón. El Tano sonrió. No le respondió, solo asintió con la cabeza. Lo que ese capitán griego no sabía, lo que ningún técnico de ese vestuario alcanzó a entender en su momento, es que el corazón con el que el Tano iba a trabajar era exactamente el corazón que un médico turco le había marcado de muerte 6 meses antes. El Tano debutó con el Larisa el 30 de agosto del 2009, 3 días después de firmar. Su esposa Sonia y la pequeña Miranda fueron al estadio. La niña agitó una pequeña bandera mexicana hecha en casa. El Tano la vio desde la cancha y le mandó un beso con la mano. Eso fue lo más feliz que Sonia Guerra recordaría de Grecia. Porque a las pocas semanas, en el departamento donde vivían, el Tano empezó a hacer cosas que su esposa no había visto antes. Despertaba en la madrugada con la respiración entrecortada. Se levantaba a tomar agua a las 3 de la mañana. Se quedaba sentado en la sala con la luz apagada, mirando el patio. Sonia le preguntaba qué tenía. El Tano le respondía siempre lo mismo, que era el cambio de altitud, que era la comida, que era el cansancio del entrenamiento. A principios de octubre del 2009, en una casa de Monterrey, doña Leticia Guajardo agarró el teléfono y marcó el número de Larisa. Eran las 9 de la noche en México. En Grecia, ya pasaban de las 5 de la madrugada. Pero doña Leti no podía dormir. Llevaba una semana hablando por teléfono con la aseguradora europea. Le habían repetido la frase que se le había clavado entre los dientes, que su hijo no había pasado el examen, que sí se debía atender, que si no lo trataban, sí se iba a morir. El Tano contestó adormilado. Su mamá no se anduvo con rodeos. Le preguntó directamente si estaba bien. Le preguntó si se había cuidado. Le preguntó si estaba tomando los medicamentos que el cardiólogo de Monterrey le había sugerido cuando firmó el papel. El Tano se quedó callado un momento. Después le mintió a su mamá con una calma que doña Leti nunca le había escuchado. Le dijo que estaba perfecto. Le dijo que el médico turco se había equivocado. Le dijo que la aseguradora exageraba. Le dijo que ella, su mamá, le tenía que tener fe. Que los goles iban a empezar a caer, que iba a llegar al mundial. Doña Leti no se rindió a la primera. Le insistió. Le habló de Miranda, de la niña de 5 años que tenía durmiendo en el cuarto de al lado. Le preguntó si estaba dispuesto a dejarla huérfana por un sueño que ya no le pertenecía. Le pidió, casi suplicando, que dejara el contrato y se regresara a México. Le dijo que ella misma iba a hablar con el cardiólogo de Monterrey. Le iba a pedir que se retractara. Le iba a pedir que llamara a Larisa para frenar la transferencia. El Tano la cortó. Le habló con una dureza que no era propia de él. Le dijo a su mamá que ya estaba cansado de que toda la familia lo tratara como un enfermo. Le dijo que él era un hombre de 31 años, no un niño. Le dijo que las decisiones de su carrera las tomaba él. Le pidió que no volviera a llamar al cardiólogo. Le pidió que confiara en él. Le dijo que la quería. Y colgó. Doña Leti colgó el teléfono. Se sentó en la sala de su casa en Monterrey. Y lloró durante 1 hora sin hacer ruido, para no despertar a don Jesús que dormía en el cuarto de al lado. ¿Qué hace una madre cuando sabe que su hijo le miente a sangre fría desde el otro lado del mundo? ¿Qué hace cuando carga una verdad que sus otros hijos descartan? Una aseguradora que confirma, un hijo que niega y un papel firmado en Monterrey que le da a todos la excusa para seguir sin escuchar. En el verano del 2009, ESPN México invitó a Antonio de Nigris a colaborar con el sitio web. Le pidieron que escribiera un blog mensual sobre su experiencia en el extranjero. El Tano aceptó.
Lo hacía por mantener un canal directo con los aficionados que todavía lo recordaban en México. El último blog que escribió, el último texto público que firmó con su nombre, lleva fecha del 21 de octubre del 2009. En ese texto, el Tano le habla directamente a los aficionados mexicanos. Les dice que el Larissa va por buen camino. Les dice que él se siente bien. Y al final del último párrafo, suelta la frase que iba a perseguir a la familia para siempre. Le dice a sus lectores que su sueño es ser convocado por Javier Aguirre para el Mundial de Sudáfrica 2010. Que va a seguir luchando, va a seguir trabajando. Que cuando empiecen a caer los goles en Larissa, esa oportunidad va a llegar. Ese blog todavía se puede encontrar en línea. Cualquiera puede leerlo. Y cuando lo lees sabiendo lo que pasó 26 días después, las palabras del Tano dejan de ser una nota deportiva y se convierten en otra cosa, en una despedida que él no sabía que estaba escribiendo. La realidad de su cuerpo era distinta a la del blog. 10 días después de publicar ese texto, el 31 de octubre del 2009, el Tano jugó con el Larissa contra el PAOK Salónica. 45 minutos. Empate 2-2. Lo cambiaron al medio tiempo. Ese fue el último partido oficial de su carrera. Y aunque nadie lo sospechaba en el estadio, también fue el último partido de su vida. La última semana de la vida de Antonio de Nigris está documentada en pequeños fragmentos. El lunes 9 de noviembre, entrenamiento normal. El miércoles 11, doble sesión. El jueves 12, sesión de gimnasio. El viernes 13, partido reducido contra los reservas del Larissa. El sábado 14 fue su último día completo de actividad profesional. Un compañero del Larissa que entrenó con él esa última semana contaría meses después, en una entrevista para la prensa griega, que el Tano se había vuelto otro hombre, que se cansaba antes que los demás, que pedía agua a media sesión, cuando antes aguantaba el entrenamiento entero sin parar, que se tocaba el pecho cuando creía que nadie lo estaba mirando. Otro compañero, un atacante griego más joven, recordaría una escena que pareció pequeña en el momento. El Tano, después de un ejercicio de salidas rápidas, se quedó sentado en el pasto, solo, con las manos sobre las rodillas. Miró al cielo durante un minuto entero. El compañero le preguntó si se sentía bien. El Tano le respondió en inglés que solo estaba pensando. El joven griego no entendió en qué pensaba, pero al recordarlo después, dijo que esa imagen, la del delantero mexicano sentado en el pasto mirando el cielo gris de Larissa, era la imagen de un hombre que ya sabía. Hay otro detalle de esa última semana que solo conoció el utilero del Larissa. El Tano había empezado a llegar más temprano que los demás al vestuario. Se ponía las vendas con calma, miraba las botas durante un rato antes de atárselas y dejaba sobre el banco, todas las mañanas, una fotografía pequeña que cargaba en la cartera. La fotografía de Miranda con la bandera mexicana en el debut del 30 de agosto. El cuerpo le estaba avisando. Pero un hombre con el coraje del Tano no escucha esos avisos cuando todavía cree que puede llegar a un mundial. Y aquí está una de las partes más dolorosas de esta historia. Una parte que durante años nadie en la familia se atrevió a contar en voz alta. Una parte que doña Leti solo sacó a flote después de mucho silencio, después de muchos aniversarios, después de muchas misas. Quédate aquí porque lo que vas a escuchar a continuación recontextualiza todo lo que has visto del Tano hasta este momento. Mientras Antonio de Nigris jugaba sus últimos partidos en Grecia, mientras sus entrenadores notaban su cansancio, mientras su esposa lo veía despertar en la madrugada con la respiración rota, en una casa de Monterrey había una mujer que lloraba en silencio. Doña Leticia Guajardo, su madre, llevaba meses tratando de convencer a sus otros hijos de que algo grave estaba pasando. Les llamó por teléfono, les insistió. Les dijo que el Tano se iba a morir si seguía jugando, que ella había visto los exámenes, que ella había hablado con la aseguradora, que ella sabía lo que sabía. Aldo y Poncho, los hermanos, no le creyeron. Pensaban que la mamá exageraba. Pensaban que era miedo de madre.
Pensaban que el Tano, después de pasar tantos exámenes médicos en tantos países, ya estaría descartado si tuviera algo grave. Doña Leti lo recordaría años después con una frase que la propia familia ha tenido que tragar muchas veces. Dijo que ella les pidió ayuda a sus 2 hijos para que su hermano dejara de jugar. Dijo que ellos le respondieron que estaba loca, que no sabía de qué hablaba. Esa madre, en los meses previos a la muerte del Tano, sabía. Su esposo don Jesús sabía. La aseguradora sabía. El médico turco sabía. El propio Antonio sabía. La única gente que no sabía, o que se negaba a saber, eran las 2 personas que pudieron haberlo detenido, sus 2 hermanos. Y en la noche del 15 al 16 de noviembre del 2009, mientras Antonio de Nigris se moría agarrándose el pecho en una cama de Larissa, Aldo de Nigris dormía tranquilo en una casa de Monterrey, preparándose para jugar la liguilla de la Apertura 2009 con los Rayados. Faltaban 6 días para que su hermano lo levantara desde una urna. El sábado 14 de noviembre del 2009, el Tano llegó a su casa en Larissa con una bolsa de pan recién horneado de una panadería griega que estaba en la esquina. Se sentó a desayunar con Sonia y con Miranda. Le contó a la niña, en español, una historia inventada sobre un caballero mexicano que cruzaba el océano para visitar a una princesa griega. Por la tarde fueron al parque. El Tano cargó a Miranda en los hombros. Sonia lo siguió con un suéter en la mano por si refrescaba. Una mujer griega que paseaba a su perro le pidió a Sonia, en inglés, que le tomara una fotografía a su mascota. Sonia accedió. Devolvió el favor pidiéndole que les tomara una foto a ellos 3. Esa fotografía, tomada el 14 de noviembre del 2009, a las 4:30 de la tarde por una desconocida en un parque de Larissa, es la última imagen completa de la familia de Nigris junta. Antonio de Nigris en el centro, Miranda en sus hombros, Sonia abrazándolo del brazo izquierdo. Faltaban 36 horas para la madrugada del 16 de noviembre. El domingo 15 de noviembre fue un día tranquilo. El Tano se levantó tarde, hizo huevos con jamón en la cocina, vio un partido de la Liga Griega por la televisión, habló por teléfono con Aldo. Le dijo que estaba viendo en internet los noticieros mexicanos sobre el cierre del torneo. Le dijo que iba a estar pendiente de la liguilla. Le mandó un saludo a la mamá. Colgó. Esa fue la última conversación que Aldo tuvo con su hermano. Por la tarde, Antonio jugó con Miranda en el patio. La niña corría con una pelota de plástico amarilla. El Tano se dejaba meter goles. Sonia los miraba desde la cocina. Cuando empezó a oscurecer, los 3 entraron a la casa. 5 horas. Ese fue todo el tiempo que separó al Tano de Nigris de cargar a su hija sobre los hombros, a morirse en una camilla de ambulancia camino al hospital. 5 horas entre la última caricatura y el último latido. 5 horas que Sonia Guerra nunca ha podido recordar sin llorar. Larissa, Grecia. Casa rentada en un barrio residencial al norte de la ciudad. Domingo 15 de noviembre del 2009. 11 de la noche. El Tano cenó con Sonia y con Miranda. Pasta, pollo, una ensalada con aceite de oliva griego. La niña pidió ver una caricatura mexicana en una computadora antes de irse a dormir. El Tano la cargó al cuarto, le contó un cuento corto, le dio un beso en la frente, le apagó la luz. A las 11:30, Antonio y Sonia se fueron a la cama. El delantero se durmió rápido. Ronquidos suaves. Respiración aparentemente tranquila. Sonia leía una revista en la cama de al lado. 3:30 de la madrugada del lunes 16 de noviembre del 2009. Antonio de Nigris despierta. Se sienta sobre la cama. Se agarra el pecho con las 2 manos. Suelta un quejido. Sonia se incorpora de inmediato. Le pregunta qué tiene. El Tano le dice que le duele el pecho. Le dice que le falta el aire. Sonia agarra el teléfono. Marca el número de emergencia griego. La operadora le contesta en griego. Sonia le grita en inglés que su esposo se está muriendo. Le da la dirección, le dice que manden una ambulancia rápido. La operadora le pide que mantenga la calma.
Le pregunta qué edad tiene su esposo. Sonia le responde 31 años. La operadora hace una pausa. Le pregunta otra vez. Sonia le repite la edad. La operadora dice que la ambulancia va en camino. El Tano se está poniendo gris. Sonia lo abraza desde atrás. Le habla. Le dice que no se duerma. Le dice que aguante, que la ayuda viene, que Miranda está dormida en el cuarto de al lado y que no la va a dejar sin papá. En el cuarto contiguo, Miranda de Nigris, 5 años, duerme abrazada a un peluche. La ambulancia llega 8 minutos después. Suben al Tano en una camilla. Sonia se sube atrás. La sirena se enciende. El vehículo arranca hacia el Hospital Académico General de Larissa. En el camino, en algún punto del trayecto, en una calle vacía de una ciudad griega que la familia de Nigris no conocía 2 meses antes, el corazón con el que Antonio jugó toda su vida se detuvo. Cuando llegaron al hospital, lo declararon muerto. Imagina por un momento que tú fueras esa esposa. Imagina que vieras a tu marido morir en una camilla de ambulancia, en un país donde apenas hablas el idioma. Imagina que tu hija de 5 años durmiera en una casa rentada, a la que ya no ibas a regresar nunca. Imagina la llamada que tuviste que hacer a Monterrey. Imagina las palabras que tuviste que encontrar para decirle a una madre, al otro lado del mundo, que su hijo ya no estaba. A las 6 de la mañana del lunes 16 de noviembre del 2009, hora de Monterrey, sonó un teléfono en la casa de doña Leticia Guajardo. Era Sonia Guerra. La voz le salía rota. Doña Leti escuchó la noticia que llevaba meses temiendo. Cayó al piso. Su esposo la levantó. La sentaron en una silla de la cocina. La familia empezó a llamarse de casa en casa. Aldo lo supo a las 6:20. Poncho a las 6:30. Una hora después, la noticia ya estaba en el portal de Rayados, en la Federación Griega de Fútbol, en las páginas oficiales de los 13 clubes en los que Antonio había jugado a lo largo de su carrera. Esa misma tarde, los aficionados de la Larissa levantaron un altar a las afueras del Estadio Alcázar. Cientos de personas dejaron flores, velas encendidas, camisetas griegas con la imagen del delantero mexicano. El partido del Larissa contra el Ergotelis FC, que estaba programado para esa semana, se reprogramó al 2 de diciembre, por respeto. En México, la Federación Mexicana de Fútbol ordenó 1 minuto de aplausos al inicio de todos los partidos de los cuartos de final de la Apertura 2009. Y en una casa de Monterrey, Aldo de Nigris se preparaba para algo que no entendía cómo iba a poder hacer. Tenía que jugar. La liguilla empezaba el sábado 21 de noviembre, 5 días después de la muerte de su hermano. Poncho viajó a Grecia para repatriar el cuerpo. Tardaron una semana entera en traer las cenizas a Monterrey. Cuando por fin llegaron, Poncho le dijo a su mamá una frase que él mismo recordaría llorando años después en una entrevista. Le dijo a doña Leti, mostrándole la urna: «Aquí está tu hijo». Poncho contaría después, en una conversación grabada para la prensa de espectáculos, lo que vivió en Larissa esos días. Llegó al aeropuerto de Atenas con la cara descompuesta. Tomó un autobús a Larissa. Entró a la morgue del hospital donde habían dejado al Tano. Y antes de que iniciaran la autopsia, le pidió permiso al médico forense para quedarse a solas con su hermano un momento. Poncho se metió a la sala. Vio el cuerpo. Vio a su hermano sobre la mesa de metal. Y le dio un abrazo. Lo abrazó largo, sin que nadie lo viera. Le habló al oído. Le dijo, según lo que él mismo contó después con lágrimas en los ojos en un programa de televisión: «Aquí estoy, carnal. No vas a estar solo». El sábado 21 de noviembre del 2009, en el viejo Estadio Tecnológico de Monterrey, los Rayados jugaron el partido de ida de los cuartos de final contra el América. La afición llegó con camisetas blancas con la cara del Tano. Algunos llegaron con camisetas guindas del Larissa. Algunos llegaron con camisetas naranjas de los Tigres, dejando a un lado la rivalidad por una sola noche. Antes del silbatazo inicial, Sonia Guerra apareció detrás de una de las porterías del TEC.
Cargaba en las manos una urna de mármol blanco, las cenizas del Tano. Sus hermanos la acompañaron alrededor de la cancha. La gente lloraba en las gradas. Los jugadores de los dos equipos formaron pasillos. El silencio en el TEC era denso. La vuelta olímpica con la urna duró 7 minutos. La gente en las gradas se arrodilló, se persignó. Algunos hombres de 50 y tantos años, con camisetas blancas de rayados de los años 90, lloraron sin esconderse. Miranda de Nigris, la niña de 5 años, no estuvo en ese estadio. Estaba en la casa de doña Leti, todavía sin entender del todo lo que había pasado. Sonia Guerra entregó la urna a un hombre del cuerpo técnico del Monterrey. La urna se colocó detrás de la portería sur. Ahí permanecería durante todo el partido. El partido empezó, estadio callado, tensión. Se llegó al minuto 47. Humberto Suazo, compañero de Aldo, filtró un pase entre dos defensores. Aldo de Nigris se desmarcó, recibió la pelota, miró al portero y la mandó al fondo. La explosión del TEC fue de las que se recuerdan por décadas. Aldo corrió hacia la banca con los brazos abiertos. Lloró ahí mismo, sentado en el suplente, tapándose la cara con la camiseta. En todo el estadio, la gente coreaba un solo nombre: Toño, Toño, Toño. Aldo lo recordaría así, años después, en una entrevista para ESPN. Dijo que el estadio estaba muy callado, como si estuviera respetando la partida de su hermano, que cuando se da el gol, explota la gente y le toca a él. Que se dan todas las coincidencias, que sale de cambio y se destroza emocionalmente en la banca, que ahí se da cuenta de lo que realmente está viviendo, que el fútbol lo salvó, que sintió que su hermano se le había metido por dentro para destacar en esa liguilla. Ese gol fue el primero del camino al campeonato. Aldo anotaría en cada uno de los 6 siguientes partidos. Los Rayados ganarían el título de la Apertura 2009 contra el Cruz Azul. Aldo levantaría el trofeo con una camiseta blanca debajo de la del equipo, una camiseta con la cara de su hermano impresa al frente. Y Antonio de Nigris, ya en una urna en la casa de doña Leti, no estaría ahí para verlo. Tras el campeonato, los Rayados retiraron la camiseta número 9 durante un partido en el TEC. Fue la primera vez en la historia del club que un jugador era homenajeado de esa manera. La afición de Monterrey, que durante 20 años había vivido peleando contra los Tigres por el corazón de la ciudad, se unió en una sola voz para corearle el nombre del Tano. Aldo lloró en el banquillo. Sonia y Miranda estuvieron en el palco principal. Doña Leti, en otra grada, sola, abrazada a una camiseta blanca que su hijo no se había puesto nunca. Y aquí es donde todo cambia. Doña Leticia Guajardo cargó el dolor en silencio durante mucho tiempo. Iba al cementerio, rezaba, hablaba con Aldo, hablaba con Poncho, cuidaba a Miranda, acompañaba a Sonia, pero por dentro una pregunta no la dejaba dormir: si el Tano sabía, si la aseguradora le había advertido, si el médico turco le había dicho a la cara que se iba vacío a morir. ¿Cómo demonios pudo cerrarse la transferencia a Grecia? ¿Quién firmó el papel que le permitió subirse a ese avión? Doña Leti guardó el papel, lo investigó, lo enseñó. Y un día, frente a una cámara, sin pedir permiso a nadie, soltó el nombre que llevaba años apretando entre los dientes. Un nombre que esta historia no necesita repetir, porque el nombre lo dijo ella, a la cara del país, en su entrevista. Cualquier mexicano con ganas de buscarlo lo encuentra en 5 minutos. Lo que sí necesita esta historia es decir lo que ese nombre representa. Ese nombre, según doña Leti, era el de un cardiólogo de Monterrey. Un hombre con consulta privada. Un hombre con sello. Un hombre al que la familia acudió en el verano del 2009, después de que la aseguradora europea les avisara que el Tano no había pasado el examen cardiológico. Y según la propia madre, ese cardiólogo firmó una carta que se mandó a Turquía, una carta que decía que Antonio de Nigris estaba apto para seguir jugando.
Una carta que abrió la puerta para la transferencia a Larissa. Las palabras de doña Leti, recogidas en su entrevista, no admiten matices. La madre habló sin filtro, con el coraje encima, con la pena enterrada hasta el fondo de la garganta. Dijo, con su acento de Monterrey, frases que el público mexicano no se merece olvidar. Dijo que el cardiólogo le mandó la carta a Turquía para que el Tano pudiera jugar. Dijo que al mes su hijo estaba muerto. Dijo que Antonio se había adelgazado de manera impresionante en esos últimos meses, que el cuerpo le estaba avisando, que cualquiera con ojos lo podía haber visto. Y dirigiéndose directo a ese hombre con bata, le mandó un mensaje que se quedó grabado en la memoria del fútbol mexicano. Le dijo, con un sarcasmo que sonaba a cuchillo, «Me quitaste a mi hijo». Esa acusación de doña Leti, 15 años después de la muerte del Tano, sigue ahí. No llegó a tribunales, no se procesó penalmente. Y la familia carga, además del dolor por el muchacho que se fue, la herida abierta de saber que un papel firmado en Monterrey, por un hombre con bata, abrió la puerta del avión que llevó a Antonio de Nigris a la cama donde se murió. Pero doña Leti, con la voz quebrada, completa el círculo. Porque esa misma madre, con el mismo coraje con el que señala al cardiólogo, dirige también una parte de su rabia hacia algo más grande, hacia el sistema, hacia los clubes, hacia los representantes, hacia los seguros que en lugar de proteger al jugador, firmaron lo que les convenía, hacia la Federación Mexicana de Fútbol, que permitió que su hijo pasara 9 años jugando en 13 equipos de 7 países, sin que nadie, ni una sola vez en todo ese trayecto, lo tomara realmente del brazo y le dijera que se bajara de la cancha. Doña Leti lo dice sin rodeos. Dice que a su hijo no lo atendieron. Dice que lo abandonaron. Dice que lo vendieron a Grecia. Dice que ganaron todo el dinero. Y dice que se murió. En el fondo, lo que la madre de Antonio describe es un circuito que el fútbol mexicano ha visto repetirse otras veces. Un jugador con un diagnóstico difícil. Un club que no quiere perder la inversión. Un representante que necesita cerrar el trato. Un médico que firma. Una aseguradora que cobra. Una transferencia que se aprueba. Y al fondo de todo, un futbolista de carne y hueso, con esposa, con hija, con madre, que se sube al avión sin saber que el papel que lleva en la maleta es la sentencia firmada de su propia muerte. El caso del Tano se quedó como queda casi siempre la muerte de un futbolista joven en este país, con un minuto de aplausos, con una camiseta dedicada, con una urna de mármol en una repisa, y con una madre que sigue señalando con el dedo, en cada aniversario, esperando que alguien la escuche. Hay otra escena, sin cámaras, que la familia de Nigris cuenta en privado. Cada 16 de noviembre, desde el 2009, doña Leticia Guajardo va al panteón. Lleva flores blancas. Se sienta frente a la lápida del Tano. Le habla. A veces le cuenta lo que está pasando con Miranda. A veces le cuenta lo que está haciendo Aldo. A veces solo se queda en silencio, con la mano sobre la piedra fría, durante 1 hora entera. En esas visitas, según lo poco que la familia ha permitido contar, doña Leti repite siempre la misma frase. Le pide perdón a su hijo por no haberlo agarrado del brazo a tiempo. Le pide perdón por no haber gritado más fuerte. Le pide perdón por haber confiado en un papel firmado en Monterrey, en lugar de haber agarrado un avión a Grecia para sacarlo a la fuerza. Doña Leti, la madre que sabía, vive con esa culpa. Una culpa ajena, que carga sin descanso porque no encuentra otra manera de honrar la memoria del hijo que se le fue. En la última visita pública que hizo a un panteón frente a una cámara, doña Leti se sentó frente a la lápida del Tano con una bolsa pequeña en las manos. Sacó un objeto. Lo dejó sobre la piedra. Era una camiseta blanca de los Rayados con el número 9, doblada con cuidado. La que su hijo se había puesto la primera vez que entró al Estadio Tecnológico, aquella tarde del 6 de febrero del año 2000. La que doña Leti había guardado durante 24 años en un cajón, esperando algún día devolvérsela a Antonio. Esa tarde, la madre del Tano de Nigris cumplió el ritual al revés.
Le dejó la camiseta a su hijo en lugar de que su hijo se la pusiera a ella un día en la sala de la casa. Hoy, en Monterrey, Miranda de Nigris ya cumplió los 21 años. Vive con su mamá Sonia. Habla español, inglés, palabras sueltas en turco, palabras sueltas en griego. No recuerda mucho de su papá. Tenía 5 años cuando Antonio se murió. Lo conoce por fotografías, por videos viejos, por la urna que sigue en una repisa de la casa. La familia cuenta que la primera vez que Miranda preguntó por qué su papá no estaba, tenía 6 años. Estaban viviendo en Monterrey, en la casa de Sonia. La niña había encontrado dentro de un cajón una camiseta blanca de los Rayados con el número 9 y el apellido de Nigris en la espalda. La sostuvo entre las manos, la olió. Le preguntó a su mamá si esa camiseta era de su papá. Sonia le dijo que sí. Miranda le preguntó por qué su papá ya no se la ponía. Sonia se quedó callada un momento. Después le dijo que su papá había vivido jugando fútbol en muchos países y que su corazón se cansó. Miranda se quedó pensando. Después le hizo otra pregunta. Le preguntó si su papá la quería. Sonia le respondió, sin filtros, lo que cualquier viuda de un futbolista se hubiera acordado decir en ese momento. Le dijo que su papá la había cargado sobre los hombros en un parque de Larissa el día antes de morirse. Le dijo que su papá le había leído un cuento esa misma tarde. Le dijo que su papá la había besado en la frente 5 horas antes de irse al cielo. Miranda asintió, guardó la camiseta y no volvió a preguntar en mucho tiempo. Aldo de Nigris jugó otros años con los Rayados. Ganó 2 ligas más, 3 Conca Champions. Cada título lo dedicó al Tano. Hoy es director técnico de las divisiones inferiores. Su sobrino, Aldo Patricio, hijo suyo, juega en las fuerzas básicas del Monterrey, con la esperanza de que algún día el apellido de Nigris vuelva a salir al césped del estadio. Poncho de Nigris sigue siendo figura de televisión, en reality shows, en entrevistas. Cada vez que le preguntan por su hermano, se le quiebra la voz. Dice que Antonio fue el mejor de los de Nigris. Doña Leticia, ya con muchos años encima, sigue señalando con el dedo cada que un periodista le abre el micrófono. No perdona, no olvida. Cuida a Miranda como cuida un tesoro. Y en una repisa de una casa de Monterrey, una urna de mármol blanco contiene las cenizas del muchacho que un domingo de febrero del año 2000 saltó al Estadio Tecnológico con la camiseta número 9 de los Rayados, que metió un golazo a Brasil en el Jalisco, que cruzó 3 continentes con el corazón roto desde la cuna, y que se murió en una cama rentada al otro lado del mundo, persiguiendo el sueño de jugar un mundial al que nunca llegó. Hay padres en este país que se fueron de la casa siguiendo un trabajo, una promesa, un sueño que les pareció más importante que estar. Hay hijos en este país que crecieron mirando una fotografía. Hay madres en este país que vieron caer a un muchacho y no pudieron detenerlo, porque nadie las quiso escuchar. Antonio de Nigris no se murió de la nada. Se lo dijeron, se lo advirtieron. Le firmaron un papel que decía lo contrario. Y él, con el coraje con el que jugó toda su vida, agarró la maleta, besó a su hija de 5 años y se fue al otro lado del mundo a buscar el sueño que terminó matándolo. Hay coraje que construye, hay coraje que destruye. La línea entre uno y otro es más fina de lo que cualquier hombre de 31 años puede creer. Y a veces, ese coraje, en lugar de salvar al hombre que lo carga, lo manda al otro lado del mundo a buscar un sueño que no le pertenece. Hay una niña de 5 años que ahora tiene 21 y que mira esa urna en la repisa de la casa todos los días, sin saber del todo qué pensar. Hay una madre que cada noche, antes de dormir, mira una fotografía vieja sobre una cómoda y le dice buenas noches a su hijo. Hay un país entero, México, que cada 16 de noviembre se acuerda del Tano de Nigris. Y hay una firma, una sola firma, en algún archivo médico de Monterrey, que sigue sin tener consecuencias. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en un padre, en un hijo, en un hermano,
en alguien que está empujando su cuerpo más allá de donde debería. Llámalo esta misma noche. No mañana, esta misma noche. Porque a veces, una sola llamada a tiempo es la diferencia entre una urna y un abrazo de regreso.